Bueno, mis hermanos, yo quiero que estemos de pie. Ya hemos llegado a la última parte de la carta a los tesalonicenses. Y vamos a leer la palabra de Dios como es costumbre nuestra, reverenciándola, que esperamos que nuestra reverencia no sea solo una postura física, sino que sea una actitud del corazón. Vamos a ir a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, desde el verso 6 hasta el verso 14. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 14. Y en honor a una persona que vamos a mencionar, vamos a leer hoy antifonalmente. Esto es, yo leo un verso, usted lee otro verso. Entonces vamos a leer, yo voy a empezar leyendo el versículo 6. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Vamos a esperar que pongamos el versículo 7. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Verso 17. Y finalmente leemos todos juntos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir en esta noche. Señor, orando que tú puedas trabajar como siempre, que tu palabra, tu bendita palabra, pueda tratar con nuestros corazones. Mira las áreas lóbregas y cavernosas de nuestros corazones, aquellas áreas donde necesitamos un auxilio inmediato de tu Espíritu Santo y tu palabra. Oramos que en esta noche tú puedas hablarnos, Padre, que en esta noche aquellas áreas sean iluminadas por tu palabra. Señor, ella es luz a nuestro andar. Señor, ella es luz para nuestras oscuridades. Y oramos para que siempre la linterna que alumbre nuestros corazones sea la autosuficiente verdad revelada en tu palabra. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Como usted podrá ver, ya vamos llegando al final de la carta a los tesalonicenses. Hemos visto una experiencia interesante desde el capítulo 1 de la primera carta. Es decir, desde el año 51 nos hemos contextualizado un poco en la historia y estos primeros creyentes han sido de gran ejemplo para nosotros. Uno, por las cosas que debemos hacer, y otra claramente por las que no debemos hacer. Alguien dijo que las historias de hoy son las mismas que las de ayer, con protagonistas diferentes. En pocas palabras, estas personas también, de una manera u otra, han reflejado
conductas, actitudes que se ven en nuestros corazones en pleno siglo XXI y que revelan radiográficamente la verdad de muchos de nosotros en la iglesia de Cristo. Una persona que fue por quien motivé a que leyésemos antifonalmente, esto significa un grupo lee una porción, otro grupo lee otra porción, más bien eran cantos, fue un señor llamado Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán, conocido por la tradición como San Ambrosio, aquel famoso orador, aquel hombre que bautizó e instruyó a un señor llamado Agustín de Hipona. En el año 390, Ambrosio de Milán, justamente en Tesalónica, produjo una masacre. Teodosio, el emperador, produjo una masacre. Y Ambrosio lo llamó a capítulo. En este momento de la historia fue algo muy importante, porque Teodosio fue el último, no el último emperador, pero sí el último gran emperador de Roma. Y en el año 390, en una insurrección que se había dado en Tesalónica, Teodosio mandó a matar cantidades de personas. Teodosio, en el año 380 y 381, había lanzado aquel famoso edicto de Tesalónica donde declaraba que la religión oficial del imperio era el catolicismo o el cristianismo. Teodosio, a diferencia de Constantino el Grande, que tuvo una relación con la iglesia y un favor hacia la iglesia, pero Constantino no colocó como oficial la religión cristiana en el imperio. Mucha gente confunde eso. Fue Teodosio quien arriesgadamente, uno, censuró a los donatistas, un grupo de personas que se arrogaban la santidad extrema, y entonces declaró, como ya mencioné anteriormente, que la religión oficial del imperio era el catolicismo. 8 o 9 años más tarde se produce esta masacre en Tesalónica. El obispo Ambrosio toma una acción determinante con uno de los más grandes emperadores que ha tenido Roma. Ambrosio de Milán excomulga literalmente al emperador Teodosio por la masacre que él había cometido. Y ya usted sabrá lo que eso implicaba. Ambrosio de Milán tomó una postura clave, tomó una postura regia respecto del Evangelio y le dijo, esa no es la manera en la que un creyente actúa al emperador más poderoso y que había beneficiado también el cristianismo. Y le dijo, no vas a participar más de la Eucaristía hasta que no cumplas con el sacramento de la penitencia, es decir, que públicamente te arrepientas de tus pecados frente al pueblo del cual tú eres emperador. Mis hermanos, y es muy interesante la historia porque van a pasar varios meses antes de que el emperador vuelva a tomar la Eucaristía, exactamente el acto que tuvimos hoy, que en aquel momento tenía un valor muchísimo más importante que el que se le da ahora. Y para él haber vuelto a tomar la Eucaristía, tuvo que haberle pedido públicamente perdón a la gente. Otra vez un gran ejemplo de uno de los grandes hombres de la antigüedad, donde no va a tener ninguna limitación para confrontar al pecador con su pecado. Y respectivo a que este fuese el emperador, y vuelvo y digo, es una coincidencia que fuese en Tesalónica. Y justamente el título del sermón que vamos a compartir hoy se llama La fórmula disciplinaria a los tesalonicenses. Repito, el título de este sermón se llama La fórmula disciplinaria a los tesalonicenses. Fíjese que si usted leyó con precisión el texto, hemos llegado al meollo de la situación. La segunda carta está siendo escrita para corregir errores doctrinales que había en la iglesia.
Habían ciertos grupos o ciertas facciones dentro de la iglesia que comenzaron a decir que la venida de Cristo se iba a efectuar y mucha gente dejó de trabajar. Eso tuvo un efecto ipso facto, básicamente. La gente ociosa comenzó a entremeterse en lo ajeno. Y esta cadena de situaciones fue desconfigurando el evangelio, al que él motiva en esta porción que leímos de que las personas debían imitarlos a ellos. Bueno, pues en esas tres variables nos vamos a manejar en esta noche. Y la primera de ellas es la corrección a los tesalonicenses, un amor paradójico. Si usted me acompaña, por favor, al mismo verso 6 de la segunda carta, capítulo 3, versículo 6. Fíjense que se van a usar palabras muy duras. Y es que siempre el evangelio ha sido bastante duro. Cuando el evangelio es predicado correctamente, si usted se topa con todas las reacciones del Nuevo Testamento, el evangelio producía dos cosas: o arrepentimiento u ofensa. La gente se ofendía o la gente se arrepentía. Nadie salía diciendo palabras como: wow, qué bien me siento de ser un gran pecador. Por eso es conflictivo cuando hoy en día vamos a ciertas iglesias y salimos de aquellos lugares hablando cosas magníficas como: yo seré un superhombre, yo seré una supermujer, yo tendré una super fe, tendré una super casa. Pero no te dicen que eres un super pecador, que necesitas una gracia especial de Dios para poder caminar hacia adelante. Esa es la parte que se elude. Ese es el Atanasio o el Ambrosio de Milán que le hace falta a la iglesia, que pueda decir las cosas irrespectivo de la reacción de la gente. Y es que lamentablemente nos hemos politizado mucho y hemos prostituido el mensaje del evangelio. Y vuelvo a citar lo que dije anteriormente: no estamos hablando de algo nuevo. De hecho, Salomón dijo: no hay nada nuevo debajo del cielo, hermanos. Siempre hubo personas que trataron de congraciarse con los demás, perturbando el evangelio y sacándole favor y ordeñando económicamente el evangelio. De ahí que muchos pueden decir que la iglesia es un negocio. Vamos a ver estas palabras que literalmente son bastante duras para el orgullo humano. Versículo 6 dice: pero os ordenamos, diga conmigo, ordenamos. Solo en ese momento en el ser humano se genera cierto tipo de reacción y la pregunta es: ¿quién eres tú para darme una orden? Si no lo hacemos en nuestro consciente, lo hacemos en nuestro subconsciente. Todos nosotros venimos con una idea fallida de libertad. Todos nosotros pensamos que libertad es hacer lo que querramos, cuando querramos, de la manera que querramos, y eso no es libertad. Libertad es poder hacer lo que debo hacer cuando debo hacerlo. Repito, libertad es poder hacer lo que debo hacer cuando debo hacerlo. Le pongo un claro ejemplo de una persona que está atada a algún vicio, sea la droga, sea el alcohol, sea el tabaco. Sostiene un ego de ser una persona totalmente libre. Yo hago lo que yo quiera, sin embargo eres un esclavo de eso. Entonces no eres una persona libre. Eres una persona con una ilusión falsa de libertad. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos que son literales en nuestras vidas. Por eso Jesús va a decir más adelante en el Evangelio de Juan: al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y es que hay personas que tienen una ilusión de libertad, que es simple y llanamente una ilusión. Pues veamos, dice el texto: pero os ordenamos.
hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Este es un pasaje un poco difícil porque aquí se acusaría de rigorista al Evangelio. Una persona rigorista, una persona que va a actuar suprapenitencialmente, es decir, un castigo demasiado excesivo. ¿Cómo es posible que el amor de Dios nos llame a apartarnos de una persona que no anda correctamente? La teoría y los pensamientos dirá, bueno, pastor, pero es en ese momento donde la gente más necesita que tú le pases la mano, que le des una llamada. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el texto lo que implica es, y más adelante lo dice, que te apartes para que esa persona se avergüence, no como a un enemigo. Dice el texto, ¿lo leyó usted? No como a un enemigo, sino como a un hermano. Fíjese que es paradójico todo esto. En la psicología, en la rama conductista, utilizan mucho lo que tiene que ver o lo que se llaman reforzadores de la conducta. Reforzadores positivos, reforzadores negativos, reforzadores exógenos y reforzadores endógenos. Pero en sí, ¿qué es un reforzador? Simple y llanamente una acción que refuerza una conducta en una persona. Si usted tiene un niño y usted le celebra todo lo que ese niño está haciendo, eso es un reforzador de la conducta. Indistinto a que sea algo malo que esté haciendo, fíjese esto, los niños vienen desde pequeño donde los padres y le dicen, papá, tengo 5 novias, y el hombre o el padre le dice, ese es mi hijo, un macho de hombre, tiene 5. Estás reforzando una conducta. Estás reforzando una conducta que más adelante va a ser una inconducta. La Biblia nos enseña en la carta a los Hebreos que la disciplina en el momento de ser impuesta no es causa de gozo. Sin embargo, si estamos en este lugar, ha sido porque en algún momento hemos sido disciplinados tanto por nuestros padres terrenales como por el mismo Señor Jesucristo. La gente le huye a la recepción de la disciplina, pero peor aún, le huye también al tener que lidiar con la responsabilidad de imponer una disciplina. Y este es un tema movedizo porque aquí vienen muchas filosofías, humanistas la mayoría, humanistas desde el punto de vista de el hombre y hasta qué punto el hombre debe estar sujeto a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Dónde nos perdemos en este tipo de disciplinas? Nos perdemos en la idea de que lo hacemos con un corazón que no es restaurador. Hermanos, si usted conoce al ser humano y usted tiene algunos años viviendo en ese cuerpo, usted sabrá que muchas veces no actuamos con una piedad genuina, actuamos con una apariencia de piedad. Y más bien, cuando alguien comete un error en nuestro corazón, se levanta una premisa que lo que implica es que pague por lo que hizo. Pero cuando nos vemos nosotros en la situación del otro, nos gustaría que fueran tan misericordiosos como Jesús con el ladrón de la cruz. ¿Alguien dice amén a eso? Pues la realidad es que el texto bíblico, y aquí es que vamos a una idea de una eclesiología sana, una iglesia sana es una iglesia que no responde a los condicionamientos de un individuo, de un pastor, sino que responde a los parámetros bíblicos. ¿Cómo debemos imponer? No sé si recuerda en la serie que tratamos por varios meses sobre lo que es un miembro saludable de una iglesia. Una de ellas, una característica era justamente que es una persona que busca la disciplina bíblica. En este caso, lo que se está hablando aquí, y obviamente cuando la gente visita las iglesias no quiere que le hablen de este tipo de temas. Quiere que le hablen de cómo ser rico en 2 semanas. Porque Dios es el genio de la lámpara de Aladino que te va a conceder todos tus deseos.
solo tienes que frotar la Biblia 66 veces por cada libro. Y si quieres, si eres católico, frótala 72, o si eres copto, frótala 79, o y respectivo a la cantidad de libros que se canonicen, frótala. Y la gente asume esa postura, pero no tienen vida cambiada o una vida transformada. Dice el texto, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te apartes de todo el que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si solo tomáramos ese texto, caeríamos en una gran descontextualización, porque este apartarse tiene un propósito. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos llegamos hasta este punto y nos consideramos mejores que los otros. Me aparto porque soy más santo que tú. De hecho, mencioné a los donatistas y fue una secta literalmente del siglo IV, del siglo III y siglo IV, con la que se lidió bastante porque ellos se consideraban la iglesia pura y ellos decían, no se puede admitir a ninguno que apostate o que caiga. Eso fue un gran debate, hermanos. Hoy en día no tiene sentido, pero fue un gran debate en la historia. El texto no dice simple y llanamente que te apartes porque tú eres mejor. De hecho, si tú conocieras la doctrina bíblica clara, si tú supieras que tú eres tan pecador como ese hermano, se supone que esta acción debería ser para ayudar a tu hermano. Hay dos cosas diferentes. Una cosa es que una persona esté en un proceso de pecado y otra cosa es que una persona esté pasando por momentos difíciles. No se nos da una licencia para abandonar a un hermano en dificultad. Más bien se nos urge acercarnos al que tiene dificultades. ¿Alguien dice amén a eso? Este texto no tiene absolutamente nada que ver con las dificultades. Al contrario, si tu hermano está en necesidad, tú tienes que acercarte. Ahora, el texto nos invita a considerar aquellas personas que andan desordenadamente respecto de los mandamientos del Señor. En una rebeldía clara, porque su vida solo la conoce Dios. En una vida de pecado licenciosa, su vida la conoce Dios. Pero lo que está intrínsecamente vinculado a este texto, desde mi óptica, es que, fíjese a lo que la Biblia apuesta. Que una persona que anda desordenadamente, por ver la reacción de apartarse como un castigo correctivo hacia esa persona, a ese cristiano, si es cristiano, debe producirle algún tipo de reacción. Y lo que pasa muchas veces es que usted aplica una disciplina y la gente dice, ahora es que tengo licencia para hacer lo que yo quiera. Y es más preocupante ese estado, porque posiblemente nunca fuiste un creyente. Si eres un creyente genuino, en ti cualquier acción disciplinaria debe surtir un efecto de vergüenza y un efecto de anhelar ser restaurado en algún momento. Pero en nuestras vidas generalmente la autocomplacencia y la complacencia del otro y la conmiseración de la gente es a lo que más apelamos. Próximo versículo, el verso 7 nos dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y fíjese que esta es una parte práctica del cristiano, una parte práctica del evangelio, una parte práctica del cristianismo. Perdón, ¿qué es andar organizada o desorganizadamente? En el contexto del texto, o del pasaje que estamos tocando, tiene mucho que ver con la vida y la cosmovisión que tú llevas diariamente. Y es exactamente lo que estamos tocando los martes. Cómo tú integras tus doctrinas a tu vida diaria. Cómo fuera de este lugar tú puedes decir, bueno, yo soy un cristiano que sostiene sus prácticas. No te confundas con simple y llanamente decir yo soy cristiano y yo no hago lo malo delante de la gente. Es como tú integras racionalmente y espiritualmente las verdades bíblicas en tu corazón y se reflejan en tu diario vivir. Mucha gente visita la iglesia
y es amiga de la iglesia y le gusta el mensaje de la iglesia, mi hermano, y no se confunda que pasa en todas las iglesias. Iglesias grandes donde se predica una sana doctrina, usted tiene cantidades de personas que van a desfilar dominicalmente para ser expuestos a lo que ellos entienden que es un lugar bueno. Pero que sea bueno no significa que cambie tu vida. Si tú no te abres al arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, no va a haber ningún cambio en tu corazón. Puedes ir a la iglesia X, Y o Z. El nombre de una iglesia no cambia a ninguna persona. El nombre de Jesucristo es el único que cambia el corazón del hombre. La iglesia es laureada, exaltada cuando actúa bíblicamente. Independientemente de los gestos aversivos que se levanten en contra de ella. En pocas palabras, la iglesia recibe un aplauso cuando aplica el evangelio, independientemente de lo que la feligresía diga como bueno y válido. La iglesia en el cielo recibe un aplauso cuando es más fiel a la palabra que a su membresía. La iglesia recibe un aplauso cuando es más fiel al texto bíblico que aquel que da una limosna o $1.000.000. El cielo aplaude cuando la iglesia aplica el evangelio, independientemente la iglesia se quede vacía de personas. El cielo aplaude cuando la iglesia hace su labor en la tierra por aquello que Cristo murió en la cruz del Calvario para que la iglesia existiera eficazmente. Y obviamente, y no quiero quitarle la humanidad y la distracción emocional que pueden generar estos textos. Cuando nos topamos con palabras tan crueles como apártate, pero por favor contextualízalo y aplícalo en tu propia vida. Cuando quieres corregir a tus hijos, ¿cómo lo haces? ¿Te duele? ¿Te duele darle una pela correctiva, no iracunda? ¿Te duele? ¿Te duele ponerlo de castigo, mandarlo al rincón y decirle, estás de castigo y hoy no sales? Entonces, si lo aplicas con los que más amas, ¿por qué es un pecado que la iglesia lo aplique? Es más, deberíamos aplicarlo con mayor frecuencia si amamos a nuestros hermanos. ¿Sabes cuál es el problema? Que somos cándidos. Somos totalmente cándidos por temor a que la gente se sienta maldita. Usted sabe lo que yo he aprendido en este camino pastoral, que la gente hace lo que le da la gana. Usted lo puede visitar, usted lo puede llamar y la gente tiene su propia agenda establecida. Por eso el lugar más influyente que tiene una iglesia es el púlpito, desde el cual debe siempre predicarse la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo quisiera pasar al segundo punto porque aquí nos da un paso impresionante. Y el segundo punto lo titulé Diáconos y ancianos dignos de imitación. Martín Lutero dijo en una de sus cartas, dijo dos cosas. Una fue, usted no es solo responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice. Ojo con esto. Cuando la iglesia no proclama la verdad, la iglesia es rea o prisionera de estar proclamando indirectamente la mentira. ¿Usted me entiende? Cuando nosotros no proclamamos la verdad del evangelio, nosotros estamos auspiciando la mentira que otros enseñan. Pero dice esta otra frase de Lutero, préstele atención por favor, dice, quien quiera estime su doctrina, fe y confesión como recta y verdadera, no puede permanecer en el mismo establo con el error o adherir a la falsa doctrina. Dice, un maestro que permanece mudo cuando se enseña el error y no obstante pretende ser un maestro de la verdad es peor que un fanático descarado y con su hipocresía hace más daño que un hereje. Estos no quieren ofender a nadie o decir una palabra en favor de Cristo o combatir al diablo y al mundo. Es decir, queremos quedar bien con todo el mundo. Y el evangelio, Cristo mismo dijo, yo soy la piedra que hago caer.
Hermanos, no vamos a poder estar bien con todo el mundo, es imposible. No vas a encontrar la iglesia perfecta, es imposible. Vas a encontrar un conjunto de pecadores atados a la doctrina de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios que nos va a ir guiando hacia una nueva vida en Cristo. Pero queremos callarnos por ser populares. Una de las cosas que a mí me enerva literalmente es ver cómo hoy en día se maneja el tema de las iglesias y de las prédicas. A veces veo cortos en Twitter o en YouTube o en Facebook y literalmente a mí me da asco. No sé si es mi personalidad, pero me enerva ver las cosas que estoy viendo hoy en día. Y yo no soy el dechado de perfecciones ni el que más lo sabe, para nada. Yo tengo muchos errores. Yo no tengo la verdad absoluta. CBF no es la iglesia que tiene la mejor doctrina. Tenemos una doctrina que trata de ser bíblica. Pero ver este grupo de charlatanes hoy en día tratando de engañar a la gente y diciéndole cosas que no le ayudan. Eso es literalmente como que tú le pongas una cápsula de agua a un enfermo con cáncer terminal y le digas, esta es la mejor quimioterapia, te la compra inmediatamente y por el efecto psicológico se siente sano, hermanos, pero es una muerte segura. Así estamos actuando hoy en día. Cuando vemos este tipo de conferencias, cuando vemos estos cortos y estos pastores que sacan unas ideas desgreñadas de la Biblia. Sacan unas ideas, David y Goliat, hay 5 características de David, eran corroboradores, colaboradores. Y todo es una fantasía, el evangelio no es una fantasía, mi hermano. El evangelio es claro. Por eso es impresionante ver la selección de vocablos y de verbos que utilizó el Espíritu Santo. Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice, no sufrirán, y le escribe a Timoteo, le dice, no sufrirán la sana doctrina. Y es que cuando usted aplica yodo o mentiolé a la herida, ¿duele? Duele, mi hermano, duele. Pero nosotros tenemos muchas indisciplinas producto del pecado en nuestra vida que necesitan ser disciplinadas. El problema es que por mucho tiempo se ha entendido que una disciplina es sentar a una persona en el banco de atrás y tratarlo como la crápula más grande. No, una disciplina es guiar a la persona a entender el error, a llevarlo y guiarlo a través del evangelio al arrepentimiento genuino. Si no se arrepiente, mi hermano, no hay nada que hacer. Ahora, esta frase de Lutero, cuando tú entras te conflagras o te confabulas con los hermanos y tú sabes que hay gente en la iglesia que está haciendo lo indebido y tú te asocias a eso, tú eres tan víctima o partícipe de ese pecado que como el que lo está haciendo. Cuando estás en un lugar y de repente están chismeando, tú eres tan chismoso aunque no hayas abierto la boca. Para alegar, bueno, yo no dije nada, bueno, pero no dijiste nada en contra de lo que se estaba haciendo ahí. Eres tan chismoso y partícipe de eso. Que es exactamente lo que decía Lutero, que te quedes callado para no confrontar a la gente, para siempre ser la persona que todo el mundo quiere, estás actuando incorrectamente. Hermanos, el evangelio nos convoca a una vida de piedad, nos convoca a una vida de santidad, nos convoca a una vida de armonía con todo el mundo, pero nos convoca sobre todas las cosas a defender la verdad por sobre todas las cosas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 hasta el verso 1 del capítulo 11, vamos a leer eso. ¿A qué se refiere entonces el texto cuando Pablo dice en la segunda carta de Tesalónica, bueno, y nosotros le dejamos ejemplo para que nos imiten? Y esto es un llamado a la atención a todos los que tenemos alguna posición en la iglesia. Diáconos, pastores, miembros, todo el que ostenta cualquier posición en esta iglesia debe prestar atención a eso. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31.
Dice el texto, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, ¿cómo dice el texto? ¿Cómo dice el texto? Hacedlo. Dígaselo a su vecino, dígale, el cristiano existe para darle gloria a Dios. Versículo siguiente. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ¿ni a quién? Ni a la iglesia de Dios. Fíjese en lo primero, clara y cardinalmente dice el texto. Dice que nosotros no debemos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y ha dicho anteriormente que nosotros estamos para atribuirle gloria a Dios. Hermano, ¿qué acción de tu vida tú puedes estar seguro de que le esté atribuyendo gloria a Dios? Atribuirle gloria a Dios no es venir todos los días a las 5 de la mañana, aunque esa es una manera de hacerlo. A sentarte en este lugar en un deleite contemplativo, atribuirle gloria a Dios es cómo tú manejas tus finanzas. En cosas tan prácticas como esas, tú tienes que ver cómo le estás atribuyendo gloria a Dios siendo un cristiano honrado, siendo un cristiano honesto, siendo un cristiano que perdona. Mi hermano, perdonar no es fácil. Amén. Próximo versículo. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Fíjese, estoy procurando que todos se sientan bien. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Pero fíjese el objetivo, para que muchos sean como. Volvemos al elemento inicial, para la gloria de Dios. Y eso fue uno de los puntos cardinales de la Reforma Protestante. Solo a Dios la gloria, toda la gloria es de Dios. Continuamos. Y fíjese cómo continúa y dice, sed imitadores de mí. ¿Cómo? No es que Pablo se arrogaba ser un supercristo, como muchos toman este pasaje y dicen, bueno, imítame a mí como yo a Cristo. No, aquí está describiendo, anteriormente ha descrito cuáles cualidades de Cristo está diciendo Pablo que él puede testificar para que otros la imiten o las imiten. Pues es exactamente lo que yo veo a través del texto de Tesalónica. Nosotros le dejamos ejemplo. Y la pregunta es si nosotros, pastores, diáconos, miembros, estamos siendo ejemplos o ejemplo de inspiración a otros. Pero no de una inspiración que se motiven y que digan, wow, yo quiero ser y quiero hablar y quiero ser ese. No. Una vida correcta, una vida cristiana. Y respectivo a que te digan, bueno, me cae bien o mal, ese no es el problema. El problema es si estás viviendo una vida correcta en el Evangelio. Correcto no es perfecto, o perfecto no es sin defectos, perfecto es maduro. ¿Puede la gente ver a Cristo en nosotros, hermanos? ¿Puede la gente ver el Evangelio en nuestra iglesia? Y quiero poner este agregado. El hecho de que hayan diferencias o situaciones en la iglesia local no es una característica de una iglesia impía o enferma. Todas las iglesias del Nuevo Testamento a las que se le escribieron cartas, todas tenían situaciones con las que estaban lidiando. El tema es cómo resolvemos nuestros problemas como congregación. Si excluimos el Evangelio, mi hermano, por mejor que sea tu idea, si no contiene el ADN del Evangelio, no es una buena idea en el Evangelio. Puede ser una gran idea en tu empresa. Puede ser una gran idea en tu negocio y te exhorto a que la apliques, pero en la iglesia la gran idea es la palabra de Dios. Es la única idea válida, es la idea de ideas y es la que alumbra cuando hay oscuridad. A veces queremos aplicarle tanto marketing a la iglesia.
Y el problema no es que le apliquemos eso, el problema es lo que estamos esforzando o propulsando a través de lo que hacemos. Si no es la gloria de Dios, si no es el Evangelio, si no son vidas cambiadas, mi hermano, hay problemas. El gran éxito de cualquier iglesia bíblica no es que no hayan pecados, porque el pecado mora en nosotros. ¿Entiende eso? Somos pecadores, mi hermano. El éxito siempre estará en cómo la iglesia local resuelve sus dilemas de pecado. ¿Es nuestro modelo eclesiástico un modelo bíblico? Fíjese cómo en los años ha ido evolucionando el modelo eclesiástico nuestro hasta parecerse cada día más al modelo de la Escritura. ¿Por qué? Porque debe ser así. Debe ser algo que pueda traerle gloria a Dios. La iglesia no es un individuo, ni es el carisma de un hombre, ni es el carisma ni la gracia de una persona. La iglesia es de Cristo, para Cristo, comprada por Cristo y que trae gloria a Cristo. Hebreos capítulo 13 nos habla a nosotros en 2 ocasiones de que en lo que es digno de imitarse a los pastores y ancianos, pues los imitemos. Ya el mismo apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses dice que son dignos de doble honor los que ejerzan bien el diaconado y los que enseñan bien la palabra de Dios. Una de las reflexiones que usted tiene que hacer después de que salga del culto de hoy es: ¿qué exactamente aprendí en el mensaje? ¿O de qué exactamente Dios habló a mi corazón con el mensaje? Porque posiblemente ninguna sensación de supercristiano te vas a llevar en el día de hoy. No vas a salir volando en una escoba y decir: me siento el supercreyente del universo, volando en mi escoba como la de Harry Potter, Nimbus 2000. No vas a salir hoy de este lugar sintiéndote que estás alcanzando el cielo y que te sientes llegando allá a lo máximo. No. Del culto de hoy tú tienes que salir reflexionando exactamente cómo tú estás imitando a Cristo en tu vida, si lo que tú haces motiva a otros a que vengan a Cristo y si en la iglesia local estamos aplicando los fundamentos de Cristo para el crecimiento de la iglesia. Todo lo demás es espectáculo. Cuando mencioné a Ambrosio de Milán, hay que tener carácter, mi hermano, para usted poder decirle a un emperador: usted está excomulgado. Pero fue una práctica constante de él. Si usted estudia la biografía de Ambrosio de Milán, se va a dar cuenta que en un momento, antes de Teodosio, una persona, una mujer que era arrianista, quería el templo de ellos para celebrar cultos arrianistas. El arrianismo enseñaba que Jesucristo no era Dios, que era la primera criatura de Dios. ¿Y sabe lo que hizo Ambrosio de Milán con toda la iglesia? Toda la iglesia se encerró en una vigilia, cerró las puertas y dijeron: de aquí hay que sacarnos y matarnos a nosotros. Pero este templo no se lo entregamos a los ídolos. Los soldados romanos apostaron a que ellos iban a morir de hambre. En ese proceso difícil, la iglesia comenzó a cantar antifonalmente. Él aprovechó ese espacio para enseñarle a la gente que un grupo cantara, que otro grupo cantara, que el canto era de todos. Ninguno se murió de hambre que registre la historia. Y la iglesia fue preservada intacta. Faltan personas de carácter que entiendan su papel en la iglesia de Cristo. Faltan personas, diáconos y pastores, que entiendan que el llamamiento no es un relajo, sino es una gran responsabilidad. Hacen falta cristianos que entiendan que ser cristiano es un privilegio eterno, no una realidad temporal, ni un gozo temporal, ni ser parte de una época donde hoy todo el mundo va a ciertos conciertos o ciertos eventos que son para la gloria de Dios y al final lo que son es una pasarela de hombres hablando cosas que no entienden bíblicamente. Pero obviamente seducen las concupiscencias de la carne, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta
a Timoteo capítulo 4, versículo 4. Quiero terminar con algo que se destaca en este pasaje que es muy importante en consonancia con lo que he dicho del rol de los cristianos. Y es el ocio. Producto de una doctrina equivocada, los creyentes estaban ociosos. Y el ocio es literalmente, en este caso, la ausencia de una actividad laboral, en el contexto que estamos hablando. ¿Qué produjo eso? ¿Cuál fue el germen de eso? Fíjense que el apóstol dice, nosotros no comimos el pan de balde de nadie. Sin embargo, dice, bueno, no es que eso esté mal, sino que nosotros lo hicimos como ejemplo. Lo que quiso decir es que nosotros con nuestras manos produjimos para no ser gravosos a los demás. No porque fuera un pecado, sino porque queríamos dejarles un ejemplo. Pero ¿cuál es el resultado del ocio en la vida del creyente? Tú eres cristiano. Si tú eres cristiano, tú tienes que ser una persona capaz de reconocer que eres cristiano. No porque sientes algo cuando vienes a la iglesia, sino porque has entendido que te arrepentiste de tus pecados y depositaste tu fe en Cristo. Eso se llama conversión. Claro y sencillo, mi hermano, porque te arrepentiste del pecado y depositaste tu mirada para la eternidad en Cristo Jesús. Eso es conversión. Un cristiano ocioso es algo incompatible. Le pasa mucho a los creyentes cuando terminan algunos cursos de discipulado. Parece que el discipulado termina cuando se terminan algunos cursos. Y vuelvo a citar la serie que terminamos recientemente. El cristiano siempre es un discípulo en crecimiento. Pero hay cristianos que llegan a cierta estatura donde, bueno, ya yo pasé por mi experiencia con Dios, pasé por el poder de la integridad, o porque soy cristiano, o pasé por el seminario teológico y una de las cosas de los grandes, y cito a Agustín de Hipona, es que en una de las cartas que él escribió, o de sus libros que se llamó Retracciones, Hipona decía claramente, yo no he dejado de evolucionar, vivo evolucionando constantemente respecto de mi fe. ¿En qué clase de teología fue que te quedaste? ¿En la 101, 202? Cristo es Dios sobre todas las cosas. Llegamos a un punto donde comenzamos a retroceder porque creemos que hemos aprendido algo y que sabemos algo. El que se cree ser algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. Tengo 30 años en el Evangelio, no lo aparentas. Te puedes cambiar el hábito, pero bien dice un refrán, el hábito no hace al monje. Otros dirán, lo distingues. ¿Y? Ok, lo distingue. Ese es un monje porque anda con un hábito monacal. Bueno, pero el hábito no hace al monje. El hábito hace que la gente le llame monje. El que tú vengas a la iglesia no te hace cristiano. Hace que la gente piense que eres cristiano. O hace que tú te engañes pensando que eres cristiano. Estos sermones me acuerdan mucho al sermón de Jesús en Juan capítulo 6. Cuando Pedro le dijo, maestro, la gente se está yendo. Bájale, ¿cómo que tú eres el pan del cielo que ha descendido? Maestro, predícale de otra cosa, predícale que tú quieres darle sanidad, milagros, prosperidad, hombres a las mujeres solteras. Amén. Predícale eso al político que llegó a la iglesia. Pastor, salude, porque aquí está el 02 de la presidencia. ¿Y qué importa? Ojalá y vengan todos para decirles que sin Cristo van derechito al infierno por sus pecados, por corruptos. Pastor, pero que no nos van a dar cuarto. No hemos necesitado, hasta aquí nos ha traído el dinero del cielo. Ese es el que da siempre, ese bolsillo es profundo.
No necesitamos del hombre cuando Dios pelea por nosotros. La pregunta es si Dios pelea por ti. ¿Con qué convicción tú puedes decirle mañana al doctor, doctor, usted me puede decir cualquier diagnóstico y al final el resultado le pertenece a mi Dios? Si he de partir, parto con mi Señor, pero es el último, el que tiene la última palabra sobre esa situación, no es usted, es Dios. Eso es una fe genuina en la palabra de Dios, mi hermano. Mucha gente se llena de algarabía y le dice al médico, yo conozco tantos testimonios de hermanos que han ido, le dice, usted está poseído, como poseído de 5, 20 años que ha invertido en la medicina, poseído de eso. Usted tiene al diablo, yo cancelo eso ahora. Yo lo recibo, así mismo, yo no recibo eso ahora en el nombre de Jesús. Eso lo dice ese papel, pero eso no es verdad. Ah, no, pues ¿para qué fue al médico? Porque no es verdad. ¿A qué fue? Bien dijo Martín Lutero, yo no oro para que las cosas cambien, yo oro para que la voluntad de Dios permanezca, sea hecha siempre. ¿Qué produce el ocio en los cristianos? Este es uno de los pasajes que nos llama tanto la atención porque bien dijo Agustín, y yo lo he citado en ocasiones anteriores, Hipona decía, el ocio camina tan lento que los vicios lo alcanzan. El ocio es tan lento. ¿Y qué es el ocio, mi hermano? Esa actitud que vemos en David, que en el tiempo en el que él tenía que estar trabajando, estaba viendo en el palacio a ver qué pasaba, se quedó rezagado, ya era un cristiano de un nivel más alto, ¿verdad? Estoy haciendo obviamente una alegoría, ya él había llegado al mayor nivel, ya era un pastor, ya David no tenía tiempo. A mí me gusta oír como a muchos pastores le dicen, ya tú no puedes estar lidiando con ovejitas. Ya eso tú tienes que dejárselo a los pastores asistentes. Ya ese tiempo pasó. Esa es la herejía encarnada que vemos en este tiempo. Un pastor bíblico siempre ha de lidiar con las ovejas, siempre. De la manera en que nosotros podamos hacerlo, a la manera de Dios, pero siempre hay que lidiar con las ovejas, siempre. Pero el ocio llevó a David a tener su situación con Betsabé. Eso tuvo tantas repercusiones en la vida de David que nosotros no sabemos medirla. Y el texto dice que mucha gente, por estar ociosos, se andaba entremetiendo en lo ajeno. Una de las características del creyente es que está laborando. ¿Usted recuerda cuando Jesús dijo, oren para que vengan obreros a la mies? Porque la mies es mucha y los obreros. Mi hermano, tú deberías fomentar en ti una actitud de servicio. En la Eucaristía, en el cenáculo, en aquel aposento donde Cristo compartió el pan y el vino, ¿qué Cristo hizo también? Le lavó los pies a los discípulos, anunciando claramente. Y recuerdo que un autor decía, el lavamiento, la cubeta o los elementos que usó pudo haber sido un símbolo del cristianismo. Sin embargo, la cruz es el mayor símbolo del cristianismo porque es sinónimo de redención, pero el servicio es un símbolo paralelo del cristianismo. Si tú estás ocioso en tu iglesia, tú tienes que revisarte, mi hermano, porque en el cuerpo de Cristo no hay espacio para el ocio. La mies es mucha y los obreros son pocos. En el cuerpo de Cristo no hay espacio para estar sentado calentando un espacio. Si eres un nuevo creyente, discípulate, prepárate, llega al espacio de ser miembro de la iglesia y comienza a servir en la iglesia. Si eres un viejo que te has anclado ahí, viejo en cuanto a tiempo en la iglesia y de repente ya sientes que has hecho mucho, siento que necesito un descanso, necesitas revisar tu tiempo devocional. Estoy seguro de que probablemente por ahí hay algún problema. Porque una persona que siempre está conectada con el Señor y con su palabra siempre anhela una oportunidad para que muchos sean salvos, como dice el texto a los tesalonicenses. Mi hermano, y todos hemos tenido problemas difíciles. La vida de todos los que estamos aquí ha sido difícil.
Han habido momentos donde las circunstancias nos han sentado, pero no nos han quitado la oportunidad de comunicar a Cristo aún en medio de nuestras circunstancias. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te has quedado atrás? Debiendo haber sido ya maestros, se han vuelto como niños, Hebreos capítulo 5. Por el ocio. Por estar sentado oyendo a la que siempre tiene un problema con la iglesia. O al que siempre tiene un problema con la iglesia. Siempre hay alguien con un problema. Siempre, mi hermano. Bueno, ahora van a hacer. Ahora hay que construir. Bueno, pero antes era que no teníamos templo. Pero ahora hay que construir. Entonces ahora hay que buscar varilla. No, mi hermano, ¿qué tú quieres? Que nos caiga arriba. Y así sucesivamente, siempre hay una crítica constante. Eso no es un problema de CBF solamente. Aquí hay gente, mucha. Gracias. Ese es un problema del ser humano. Ahora, ese tipo de situaciones, ¿cómo se repelen, mi hermano? Con una actitud bíblica clara. Al que ande ociosamente, apártate. No te juntes con gente ociosa. ¿Quién dijo aquel adagio que el que anda con cojo? Si tú ves que tu amistad con el hermano pastor José Rosario es una amistad que no te está aportando, apártate. Y no me refiero a diferencias, porque a veces le huimos a las diferencias. Me refiero a lo que nosotros logramos con esa amistad. Si nuestra amistad exalta a Cristo, aún en medio de las diferencias podremos salir adelante. Ahora, si nuestra amistad lo único que sirve es para contar las varillas que hay en la iglesia. Ahora, déjame contar, espérate. 1, 2, 3, 4 y 5, 5 y media, anótalo. Mi hermano, perdemos tanto cuando nos asociamos a la crítica destructiva. Perdemos tanto cuando andamos pendientes de si a Chaucelé le salieron cabellos o no. Perdemos tanto si entendemos que Betania ha hecho un acto de solidaridad con Johnny por ser líder y diácono. Hermanos, perdemos tanto por estar enfocado en nimiedades. ¿Tú sabes para qué nos congregamos? Para la gloria de Dios. Punto. Nos congregamos y nos sufrimos los unos a los otros por amor al Evangelio. El gran éxito de la iglesia siempre será, aún en sus más intempestivas batallas, mostrar el Evangelio de Cristo. Siempre. No importa los problemas que haya. La gente idealiza, hermanos, las iglesias. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esta expresión de: no, pero yo no sabía que en la iglesia pasaba eso? ¿Cuántos han oído esa expresión? No, pero si eso es en la iglesia, imagínate, en la iglesia que todos son santos, eso es en la iglesia, imagínate. En la iglesia, si las cosas se quedan ahí, sí hay un gran problema. Ahora, si cada problema que se enfrenta en la iglesia lo acompañamos de la sabiduría del Evangelio, lo acompañamos del remedio que se aplica a través del Evangelio, entonces es una iglesia sana, independientemente de las cosas que pasen. Aquí podría pasar el evento más catastrófico que usted se puede imaginar. Y eso no debe ser nunca elemento de disuasión de la iglesia. Al contrario, debe compeler a la iglesia a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es norma de fe y conducta. Amén. Siempre la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, para finalizar, cuide el ocio. Asóciese con personas que le aporten a su vida espiritual. Recuerdo haber predicado un mensaje hace muchos años en el cual incluí una frase que decía que toda asociación produce asimilación. Usted se junta mucho con una persona y usted algo de esa persona va a adoptar. Trate de juntarse con personas que reflejen a Cristo. Trate de juntarse con personas que le lleven a Cristo. Trate de buscar personas que en medio de una situación le puedan hablar la verdad del Evangelio, no lo que tú quieras oír.
siempre valora una iglesia donde se enseñe la verdad del Evangelio independientemente de las circunstancias o consecuencias que esto pueda acarrear. Lo más importante de la iglesia es el Evangelio. También dijo Lutero, el mayor tesoro de la iglesia es el Evangelio. Hermanos, y el mayor tesoro que hay en CBF es el Evangelio. Nosotros no somos la mejor iglesia, no somos la iglesia que tiene todo el poder, ni nos interesa, posiblemente eso nos haga daño, pero no vamos a negociar ni un milímetro la verdad del Evangelio que hemos entendido. Ni un milímetro, mi hermano. Aunque eso nos cueste impopularidad, que no nos inviten a tales congresos, no nos interesa, no andamos detrás de eso. Que no nos inviten a tal actividad, no nos interesa. Ojalá y usted pueda ir, no nos interesa. Tenemos una misión muy clara y una visión clara, definida. A 30 años estamos descubriendo lo que queremos hacer como iglesia. Y Dios ha respaldado hasta este lugar lo que hemos venido haciendo para su gloria, no por ningún mérito humano. Entonces, ¿por qué hay que cambiar la ruta? Si Dios hasta aquí nos ha traído, ¿por qué hay que cambiar la ruta? ¿Por qué hay que cambiar el mensaje? ¿Para que vengan más personas? No. Vendrán los que Dios quiere que vengan. Y se irán los que Dios quiere que se vayan. Pero el mensaje no lo vamos a cambiar. La eclesiología tampoco la vamos a cambiar, la vamos a mejorar. Hermanos, son de las cosas que cuando tú estás en una cama, si Dios te da la oportunidad de morir, en una cama y no en un accidente, cuando tú estés en una cama, que todas las verdades las comiences a sopesar. Me decía un amigo, socio y colega, me decía, en ese momento donde esté al lado de una cama veré y lloraré a los que pensé que iban a estar y me sorprenderé con los que pensé que no iban a estar. Me decía, en ese momento he de pensar todas las cosas y quizás sea muy tarde. Pero yo estoy seguro de que en ese momento, por el temor a lo desconocido, por el temor al más allá, tienes que tener una convicción y una cosmovisión cristiana firme y clara. Por eso es el valor de la iglesia local. Porque una iglesia donde te enseñan la palabra constantemente, una palabra apegada a una doctrina donde exalta a Cristo y reduce al pecador, es una sana doctrina. El día que estés en ese lecho de muerte, y recuerdo el último viaje de Martín Lutero, donde él decía, este es mi último viaje. Y usted lee en su diario, o quien lo escribe, ¿verdad?, las últimas frases de este hombre y usted se sorprende y dice, wow. Como le decía de las catacumbas, todos decían, descansó en paz, murió en paz, porque sabemos a dónde vamos. Ninguno queremos morirnos. Ahora cuando le pongan la anestesia, ¿qué usted va a poder hacer? Se va a revelar en medio de la operación y va a decir, no me voy, esa arteria no, por la otra. Hermanos, cuando te pongan esa anestesia, si te van a operar y no vuelves, no vuelves. Lo que sí te garantiza el Evangelio es que vas a abrir tus ojos frente a tu Señor y Salvador. Aferrados a la verdad, a su palabra, mi hermano. Ese es el beneficio, por eso debemos cuidar nuestra iglesia, que murió por la que murió Cristo. Y tú debes ser un hombre y una mujer y un joven cada día más comprometido con el Evangelio y con la iglesia local. Amén. Estemos de pie. Yo quisiera que hagamos una oración donde tú le digas al Señor, Señor, trata conmigo, bendíceme, ayúdame, guárdame.